Hola a todos y bienvenidos al Argonauta. Soy Belinda Álvarez y hoy vamos a hablar de una de las obras más importantes en la historia de la antropología. Es la obra que de facto inaugura la antropología económica como subdisciplina, en la que posteriormente han desarrollado su producción teórica autores de gran relevancia en las ciencias sociales como Karl Polanyi o David Graeber. Sé que al escuchar esto último, aquellos espectadores de persuasión más liberal podrán sentirse tentados de cerrar este vídeo o directamente tirar su ordenador por la ventana. Entiendo el impulso, pero más allá de las aportaciones de autores concretos que nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, la antropología económica en sí es un campo de enorme relevancia e interés para comprender la organización social de cualquier grupo humano. Y la obra que abordaremos hoy, personalmente me parece de esas que todo científico social o persona interesada en las ciencias sociales debería leer. Así que comencemos por aclarar qué entendemos por antropología y por antropología económica. El término antropología por sí mismo significa simplemente el estudio del ser humano, y como tal comprende campos como la biología, la arqueología o la lingüística. Pero generalmente cuando hablamos de antropología nos estamos refiriendo al campo de la llamada antropología social o cultural. A los antropólogos sociales nos encanta mantener nuestra hegemonía en el uso del término y obviamente yo no voy a ser menos. Así que, por abreviar, en adelante me referiré a la antropología social como disciplina simplemente como antropología. Hecha esta aclaración, la pregunta es ¿qué entendemos entonces por antropología? La antropología puede definirse como el estudio comparativo de los patrones humanos de comportamiento social a través de distintas culturas. Digo que puede definirse porque realmente no hay un consenso en la disciplina con respecto a la definición. Por ejemplo, el matiz que incluyo de estudio comparativo a mí personalmente me parece fundamental para entender lo que es la antropología, pero es un matiz que a día de hoy se considera por muchos antropólogos como un arcaísmo de otro siglo, cuando no directamente un acto de agresión neocolonial, pero ese es otro melón para otro vídeo. Si partimos de esta definición de antropología que hemos establecido, la antropología económica vendría a ser el estudio comparativo de esos patrones de comportamiento social aplicado a la organización económica de las culturas humanas, algo así como la dimensión específicamente cultural de cómo organiza su actividad económica una sociedad. Este campo dentro de la antropología se entiende que nace oficialmente con la publicación de la obra que nos ocupa hoy, Ensayo sobre el don, del antropólogo y sociólogo francés Marcel Mauss. Aquí, don se entiende como regalo o presente y el título completo es Ensayo sobre el don, forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas. Para ponerles un poco en contexto, la obra se publica en 1925 en l'Année Sociologique, la revista de investigación fundada por Émile Durkheim, padre y gigante de la sociología moderna y tío de Marcel Mauss. Mauss nace en Epinal, al este de Francia, en 1872. Sirve en la Primera Guerra Mundial como intérprete para el ejército francés y una vez terminado el conflicto y tras la muerte de Durkheim en 1917, se convierte en custodio y heredero de la labor de investigación de su tío. Mauss era simpatizante socialista y comentarista político, y durante este tiempo comienza a escribir un libro sobre política que no llega a terminar y critica duramente la revolución bolchevique por su uso de la violencia y por la destrucción unilateral de la economía de mercado en Rusia. Mauss se interesa por lo económico y por el estudio de lo económico como un movimiento desde abajo, como él lo llama, con un papel indispensable del Estado, pero principalmente en forma de sindicalismo, cooperación y apoyo mutuo desde la sociedad civil. Esta es la dirección de sus indagaciones cuando decide plantearse las siguientes dos preguntas. ¿Cuál es la regla de derecho y de interés que hace que en sociedades de tipo primitivo o arcaico el presente recibido sea obligatoriamente devuelto? ¿Qué poder existe en el objeto que damos que hace que aquel que lo ha recibido lo devuelva? Estas dos preguntas constituyen el objeto de investigación que da lugar al ensayo sobre el don, y Mauss lo afronta mediante lo que yo personalmente considero como los dos grandes ejes de análisis de la obra. Son dos ejes de análisis a los que me referiré como eje simbólico y eje material. En este vídeo me centraré en el eje material, ya que es el que conecta más directamente con una perspectiva económica, pero el eje simbólico es interesante y necesario para entender el eje material, así que comenzaré por resumirlo brevemente. Mauss estructura este eje de análisis en torno a un concepto del derecho maorí, el hau, que podríamos traducir como el espíritu de las cosas. El hau encarna cómo en la ontología o el pensamiento maorí los objetos no son seres inertes, sino que tienen un espíritu propio, y en virtud de ese espíritu, cuando el objeto es dado por una parte a otra, el objeto retiene la esencia de su propietario original. El objeto desea volver con su legítimo dueño y para ello posee, influye o incluso maldice a su actual propietario. De hecho, la mecánica es bastante parecida a la del anillo de Sauron, que va dando tumbos por toda la Tierra Media poseyendo gente para volver con él. ¡Destrúyelo! No.
Moss recoge el concepto del how como herramienta analítica, más allá de su contexto etnográfico como elemento del derecho maorí, y lo entronca con una serie de tradiciones y de evidencias históricas, del derecho romano antiguo, previo a las 12 tablas, del derecho hindú clásico o del derecho germánico, entre otros, para postular que aquello que el derecho maorí entiende como el espíritu de las cosas representa en realidad un fenómeno humano universal y preponderante en sociedades previas a una economía de mercado, y es que los objetos tienden a retener la esencia de la persona o grupo de personas a los que han estado socialmente vinculados. Es decir, que esa distinción tajante o estricta a nivel simbólico a la que estamos acostumbrados entre personas y objetos y en consecuencia entre derecho personal y derecho real, sería una distinción artificial o una abstracción, como la calificamos, que además sería relativamente reciente en nuestra historia como seres humanos. Serían los griegos y los romanos quienes, inspirados por los semitas, con la expansión de las economías de mercado, esta separación se habría generalizado mediante la alienación de los individuos con respecto al producto de su trabajo. La ropa que utilizamos para abrigarnos ya no es la ropa que hemos producido nosotros mismos o que ha producido alguien de nuestro entorno para dárnosla o para intercambiarla con nosotros, sino que es ropa que hemos adquirido en un mercado por un precio y producida no sabemos por quién. Moss sostiene que esta distinción drástica entre objetos y personas que ha permeado en nuestras sociedades de mercado va en contra de la moralidad natural de los seres humanos. Sin embargo, esta seguiría latente en nosotros, pudiéndose observar, por ejemplo, en el hecho de que aún hoy, cuando recibimos un regalo de alguien, seguimos percibiendo el recuerdo o la esencia de esa persona en ese objeto que nos ha dado. No es otra cosa que la presencia de esa persona en ese objeto lo que lo hace único y le confiere un valor distinto a cualquier otro bien de uso que podamos adquirir en el mercado. Es esa porosidad que de manera natural podemos percibir entre las categorías de cosa y de persona lo que posibilita que desarrollemos un apego emocional por objetos que han estado vinculados a alguien a quien queremos. El how, o lo que nosotros llamamos valor sentimental, serían expresiones culturales específicas de lo que en realidad es una experiencia humana universal, ya que obedecen a estructuras de pensamiento simbólico que son consustanciales a nuestra especie. Y hasta aquí mi resumen del eje simbólico. El eje material conecta de manera más explícita con lo que Moss designa en el título de su obra como la forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas. Pero para que no me quiten el carnet de antropóloga, vamos a quedarnos con la forma y función del intercambio en las economías de no mercado. En su ensayo, Moss contrapone las economías de mercado a lo que él denomina economías del don o de intercambio de presentes. Las primeras, las economías de mercado, estarían basadas en sistemas de precios cuantitativos, en el individuo como sujeto o actor elemental de los intercambios económicos, en el establecimiento, como hemos visto hace un momento, de categorías discretas o separadas entre objetos y personas, y fundamentalmente en el desarraigo de los intercambios económicos con respecto a los vínculos y las instituciones sociales de las partes que los ejecutan. Es decir, y por continuar con el ejemplo anterior, la adquisición que hemos realizado de esas prendas de ropa en el mercado ni responde a vínculos sociales preexistentes. En principio, no tenemos relación personal con ninguno de los individuos involucrados en la producción y distribución de esas prendas de ropa, ni genera vínculos sociales nuevos. La interacción esencialmente indirecta que tenemos con esos individuos que han hecho posible que adquiramos esas prendas de ropa en el mercado es una interacción circunscrita al acto de compra en sí mismo, una interacción cuyo único objetivo es ese acto de compra y que no genera ningún vínculo social entre las partes más allá de ese intercambio contenido en el tiempo de nuestro dinero por aquellas prendas de ropa que deseamos adquirir. En contraposición a todo esto, Moss ejecuta el primer análisis etnográfico comparativo de distintas economías de no mercado. En base a este análisis, Moss desarrolla su teoría sobre las economías del don o de intercambio de presentes como aquellas que podemos encontrar en sociedades sin mercado tal como nosotros lo entendemos. En las economías y en los sistemas de derecho que han precedido a los nuestros, prácticamente nunca encontramos simples intercambios de bienes, riquezas y productos mediante transacciones llevadas a cabo por individuos. A continuación, el autor desarrolla este argumento señalando las tres características principales que, a su juicio, distinguen a las economías de mercado de las economías del don. Para empezar, escribimos, no son los individuos, sino las colectividades, es decir, grupos de individuos, quienes establecen obligaciones e intercambios entre sí. Las personas presentes en el contrato son personas morales, es decir, no personas individuales, sino entidades morales, o algo parecido a lo que nosotros entendemos como personas jurídicas. Las personas presentes en el contrato son personas morales, clanes, tribus y familias, las cuales, apuntamos, llevarían a cambio estos intercambios o bien colectivamente, con ambos grupos encontrándose en un mismo lugar, o bien con sus respectivos líderes actuando como representantes e intermediarios. En segundo lugar, prosigue el autor,
Lo que las colectividades intercambian entre ellas no son solo bienes y riquezas, muebles e inmuebles o cosas económicamente útiles. Son, ante todo, cortesías, banquetes, rituales, apoyo militar, mujeres, niños, bailes, festivales y ferias, son gente muy distendida, en los que la transacción económica es solo uno de muchos componentes y en los que la circulación de riquezas no es más que uno de los términos de un contrato mucho más general y mucho más permanente. Es decir, y a diferencia de las economías de mercado de las que hablábamos antes, aquí la transacción económica no supone el principio y el fin de la interacción entre las partes, sino que está integrada dentro de un vínculo social de colaboración mutua que tiende a perdurar en el tiempo y que comprende muchos otros ámbitos de obligación contractual más allá de esa transacción en concreto. Finalmente, concluyemos, estas prestaciones y contraprestaciones se realizan de forma aparentemente voluntaria a través de presentes o regalos, aunque en el fondo sean rigurosamente obligatorias, so pena de guerra privada o pública. Es un poco como cuando tu pareja te dice no hace falta que me regales nada por mi cumpleaños, entonces no le regalas nada por su cumpleaños y te cae la del pulpo. No es que tu pareja sea una incoherente, es que como ven los seres humanos somos así de absurdos. Por ir por partes, ahora voy a centrarme en las dos primeras diferencias que señalamos y más tarde volveré con la tercera para incorporarla a nuestro análisis de la obra. Estas dos primeras diferencias que el autor señala, primero, que el sujeto elemental de los intercambios y de las obligaciones contractuales no es el individuo, sino la colectividad, y segundo, que estos intercambios y obligaciones contractuales no son meramente transaccionales, sino que se llevan a cabo en el marco de vínculos sociales mucho más amplios y prolongados en el tiempo, como digo, son estas dos diferencias que Moss observa en los registros etnográficos de las economías sin mercado que él analiza, lo que le lleva a concluir lo siguiente. No parece que haya existido nunca, ni en una época próxima a la nuestra, ni en las sociedades mal llamadas primitivas o inferiores, aquellas que no son contemporáneas pero que presentan un grado de desarrollo técnico comparativamente inferior al nuestro, no parece que haya existido nunca nada que se parezca a lo que nosotros llamamos economía natural. Con economía natural, Moss se refiere al modelo teórico que postula la existencia de economías pasadas o presentes en las cuales no existe el dinero y que están basadas principalmente en el trueque, es decir, en transacciones entre individuos que directamente intercambian un bien o servicio por otro. Por ejemplo, mi vecino tiene una gallina y yo tengo puntas de flecha. Él quiere mis puntas de flecha, yo quiero su gallina. Este modelo de economía natural era, y en gran medida continúa siendo, el modelo imperante en el pensamiento económico occidental a la hora de abordar el funcionamiento de economías sin mercado tal y como nosotros lo entendemos. Es el modelo que economistas clásicos como Adam Smith o Karl Menger emplearon precisamente para desarrollar sus teorías sobre el origen del dinero. Según estos autores, el dinero surgiría principalmente como respuesta al problema de lo que ha terminado conociéndose en teoría económica como la doble coincidencia de deseos. El concepto de doble coincidencia de deseos hace referencia a las limitaciones de intercambio inherentes al sistema de trueque y por tanto de cualquier economía que se base en él. Para que dos partes puedan llevar a cabo un trueque entre sí, ambas deben estar en posesión de un bien que cumpla dos condiciones. La primera, que sea un bien excedente, es decir, que el propietario no tenga necesidad inmediata de ese bien y que por tanto pueda permitirse prescindir de él para el intercambio. Y segundo, que sea un bien que la otra parte desea, o como mínimo que lo desea lo suficiente como para acceder al intercambio. De no cumplirse ambas condiciones por ambas partes, el trueque en principio no podría tener lugar. Es decir, puede ocurrir que, por ejemplo, mi vecino tiene su gallina, de la que puede prescindir para intercambiarla por otro bien, y yo tengo mis puntas de flecha de las que también puedo prescindir para ese mismo fin. Y mi vecino quiere mis puntas de flecha, pero yo no quiero su gallina, yo quiero una piel de guepardo porque soy así de fabulosa. En este caso no se daría la doble coincidencia de deseos, porque mi vecino quiere mis puntas de flecha, pero yo no quiero su gallina, por lo que pueden ocurrir dos cosas principalmente. O bien desistimos del intercambio, o bien buscamos a una tercera parte que pueda incorporarse al trueque y hacer que el deseo de cada uno de nosotros tres se vea satisfecho. Habría que encontrar a una tercera persona que tenga en su posesión una piel de guepardo de la que esté dispuesta a prescindir y que al mismo tiempo esté dispuesta a aceptar la gallina de mi vecino a cambio de esa piel de guepardo. De esta forma, yo le doy mis puntas de flecha a mi vecino le da a esta tercera persona su gallina y esta tercera persona me da a mí su piel de guepardo. Evidentemente es bastante improbable que ninguna sociedad decida basar su economía en esta doble coincidencia de deseos, básicamente porque es que se va al garete. Y digo que es bastante improbable porque, contrariamente a la creencia que compartían Smith y Menger, aún a día de hoy sigue sin haber evidencia antropológica de ninguna sociedad que lo haya hecho, que haya basado su economía en el trueque. Podemos considerar que un determinado grupo humano está menos desarrollado técnicamente que nosotros, pero no son imbéciles. No hace falta ser economista para darte cuenta de
de que basar tu supervivencia de grupo en lo que en esencia es un castillo de naipes no es la mejor idea del mundo. Obviamente el trueque existe y hay sobrada evidencia de ello, pero hasta donde sabemos, su incidencia como sistema de intercambio económico es estadísticamente insignificante. Donde sí está documentado su uso de manera más o menos regular es en situaciones muy específicas, como en entornos penitenciarios, en el mercado negro o en contextos de colapso socioeconómico generalizado, como fue la caída de la Unión Soviética. Claro, si a usted le dicen, imagine que la economía colapsa, el Estado ha quebrado, el dinero no vale absolutamente nada y nadie se lo acepta, ¿cómo haría para conseguir bienes como comida o acceso a fuentes de energía? Pues hombre, cambiando cosas, intentando ofrecer las cosas que ya tengo y que necesito menos por aquellas que quiero y que necesito más, porque estamos proyectando suposiciones desde nuestra concepción de cómo funciona la economía. Una economía de mercado basada en el dinero como principal medio de cambio y en transacciones llevadas a cabo principalmente por individuos, para que cada cual provea para sí y en todo caso para su familia nuclear. Proyectamos en base a cómo entendemos que funciona nuestra propia economía porque es que realmente no conocemos otra. Si intentamos imaginar cómo haríamos para conseguir recursos si de repente dejara de existir el dinero, lo que se nos ocurre normalmente son dos opciones. O establecemos otro token de intercambio que nos sirva como dinero, como es el típico ejemplo de los cigarrillos en las prisiones, o directamente intercambiamos una cosa por otra, porque por regla general no tenemos en mente ningún precedente de que se pueda organizar una economía radicalmente distinta en este respecto. De ahí se entiende que, por ejemplo, Adam Smith, intentando imaginar el funcionamiento de una economía previa al dinero, haga la siguiente proyección a pasado en la riqueza de las naciones. A fin de evitar los inconvenientes derivados de estas situaciones, o sea, las limitaciones de la doble coincidencia de deseos, todo hombre prudente en todas las épocas de la sociedad, una vez se ha establecido la división del trabajo, debe haber procurado naturalmente gestionar su actividad de forma que le permita disponer en todo momento, aparte de los productos propios de su trabajo, de una cierta cantidad de alguna u otra mercancía que, en su opinión, pocas personas rechazarían intercambiar por el producto de su trabajo. En el ejemplo anterior, esto significaría que yo mantengo conmigo en todo momento un stock de puntas de flecha, porque considero que son útiles para casi todo el mundo. Sirven para defenderse y para cazar y obtener comida. Y que de esta forma yo voy obteniendo los bienes que necesito pero no produzco intercambiándolos por esas puntas de flecha, utilizando mis puntas de flecha para ir ejecutando trueques con otros individuos y de esta forma abastecerme de los bienes que necesito. Sin embargo, y hasta donde llega la evidencia antropológica, no es así como funcionan las economías sin dinero. De nuevo, no es que el trueque no exista o no se dé nunca, pero por lo que conocemos del funcionamiento de este tipo de economías, el papel que juega el trueque en ellas es residual. Suele llevarse a cabo con fines rituales o religiosos o de manera puntual entre extraños, o en todo caso como complemento más o menos anecdótico de otros sistemas hegemónicos de intercambio económico. Y esta es precisamente la gran aportación teórica y analítica de esta obra, del ensayo sobre el don. Es por esto que marca un antes y un después en la antropología y en las ciencias sociales. Moss es el primero en exponer comparativamente cómo la evidencia etnográfica desmiente esta creencia que en antropología ha pasado a conocerse como el mito del trueque. Es el primero en analizar comparativamente cómo funcionan en realidad algunas de estas economías de las que hay registros etnográficos en el momento en el que él escribe. En base a este análisis concluye que la razón por la cual estas economías consiguen prosperar o al menos sobrevivir sin dinero y sin un mercado tal y como nosotros lo entendemos, es porque no dependen del trueque, sino del crédito. No es el dinero lo que posibilita la aparición del crédito, sino que es el crédito lo que precede en el tiempo al surgimiento del dinero. En este análisis, Moss distingue dos modelos principales de economía del don, atendiendo al tipo de relación crediticia o de interdependencia bajo la que operan. Por un lado, los sistemas de prestación total se basan en un grado de interdependencia mayor y de carácter eminentemente cordial. Moss sitúa los mayores exponentes etnográficos de este primer modelo en las alianzas entre clanes de varios grupos nativos de Australia y de Norteamérica. En estos sistemas, describe el autor, los ritos, los matrimonios, la herencia de bienes, los vínculos de derecho y de interés, los rangos militares y religiosos, todo es complementario y supone la cooperación entre las dos partes. Moss entiende estos modelos de interdependencia como sistemas de prestación total porque articulan todos los recursos de cada grupo y comprenden todas las instituciones sociales del mismo.
la familia, la religión, la defensa, el derecho, etc. Estos recursos e instituciones se ponen en común a través de contratos permanentes de asistencia mutua. Es decir, si el grupo A no tiene suficiente comida o armas o mujeres para reproducirse como grupo, el grupo B está en la obligación de proveer con sus propios recursos al grupo A en la medida en que sea posible. Moss entiende que este sistema de prestación total constituye el modelo económico y de derecho más antiguo del que se tiene constancia, y que de alguna forma revela la moralidad económica natural de los seres humanos. Por otro lado, los sistemas de potlatch, que Moss localiza principalmente en Melanesia, Polinesia y en tribus del noroeste de Norteamérica, presentan un tipo de interdependencia de carácter agonista o antagonista, para entendernos mejor. El término potlatch hace referencia a un sistema de ritos y de eventos en los que grandes cantidades de recursos se intercambian y consumen de una sola vez por ambas partes de una relación crediticia. Los potlatch se suelen llevar a cabo a través de jefes o de representantes dentro de cada grupo, y estos competirían entre sí para superar en generosidad o incluso en extravagancia los potlatch de sus homólogos. De ahí que se consideren sistemas de interdependencia antagonista. Moss describe este tipo de sistemas en los siguientes términos. Existe una prestación total en el sentido en que es todo el clan quien entra en un contrato en nombre de todos, por todo lo que el clan posee y hace a través de su jefe. La obligación de dar y de devolver con intereses es la esencia del potlatch. En ninguna otra parte, el papel individual de un jefe y el prestigio de su clan están más ligados al gasto y a la puntualidad para devolver con usura los bienes aceptados, para transformar en obligados o forzarles a asumir una obligación crediticia a quienes lo obligaron a uno. En determinados potlatch se debe gastar todo lo que se tiene y no guardarse nada. No se puede rechazar la invitación a un potlatch, ya que hacerlo sería demostrar que no se tiene intención de devolver la invitación. El castigo por no reciprocar un potlatch al que se ha asistido es la esclavitud por deuda. Un jefe debe dar potlatch para sí mismo, para su hijo, su yerna o su hija y para sus muertos. Solo conserva su autoridad sobre su tribu y sobre su pueblo e incluso sobre su familia. Solo mantiene su rango entre los jefes si prueba que está favorecido por los espíritus y por la fortuna, y solo puede probar esa fortuna gastándola, distribuyéndola, humillando a los otros y dejándolos a la sombra de su nombre. Aquí, Moss hace referencia a Franz Boas, otra figura clave de la antropología y contemporáneo de Moss, y a la descripción etnográfica que éste hace de los sistemas de potlatch en los grupos nativos del noroeste de Canadá. En su descripción, Boas nos informa de lo siguiente: el sistema económico de los indios de la colonia británica está ampliamente basado en el crédito, en la misma medida que el de los pueblos civilizados. En todos sus emprendimientos, el indígena confía en la ayuda de sus amigos, promete pagarles por esa ayuda con intereses en un futuro. El indio no tiene sistema de escritura y, por tanto, para dar seguridad a la transacción, la promesa se hace en público. El potlatch implica contraer deudas por un lado y pagar deudas por el otro. Este sistema económico se ha desarrollado a tal punto que el capital que poseen todos los individuos asociados de la tribu excede con amplitud la cantidad existente de valores disponibles. En otras palabras, las condiciones son completamente análogas a las que prevalecen en nuestra sociedad. Si deseáramos que se nos pagaran todos nuestros créditos, descubriríamos que, de hecho, no existe el dinero suficiente para pagarlos. Hay que comprender que un indígena que invita a todos sus amigos y vecinos a un gran potlatch y que, en apariencia, derrocha todas las ganancias acumuladas en largos años de trabajo, tiene dos objetivos que no podemos reconocer sino como sabios y dignos de elogio. Su primer objetivo es pagar sus deudas. Esto se hace públicamente con mucha ceremonia y a modo de acto notarial. Su segundo objetivo es emplear los frutos de su trabajo de modo que generen un mayor beneficio para él y para sus hijos. Los que reciben regalos en esta fiesta los reciben como préstamos que utilizan en sus emprendimientos actuales, pero después de unos años de intervalo deben devolverlos con intereses al donante o a su heredero. De este modo, el potlatch termina siendo considerado por los indígenas como un modo de asegurar el bienestar de sus hijos si llegan a quedar huérfanos cuando son jóvenes. De esta manera, observamos que los potlatch cumplen dos funciones principales. Por un lado, se establecen y se renegocian las estructuras de autoridad de cada grupo, y por otro lado, el potlatch es un mecanismo de contracción y de ejecución de créditos entre grupos. Es un mecanismo de aseguramiento a futuro para tu supervivencia y sobre todo para la de tus hijos. Es por eso que dar y devolver los potlatch supone una obligación con graves consecuencias en caso de no cumplirse, porque son inversiones en muchos casos inmensas de los recursos de todo el grupo. Salta a la vista que estos casos etnográficos contrastan con la proyección que Carl Menger, al que he mencionado antes, formula en su ensayo sobre el origen del dinero. En el comercio primitivo, el hombre económico toma conciencia, aunque de forma muy gradual, de las ventajas económicas a obtener mediante la explotación de las oportunidades de intercambio existentes.
Sus objetivos están dirigidos primera y principalmente, y de acuerdo con la simplicidad de toda cultura primitiva, únicamente a lo que está al alcance de la mano, y solo en esta medida tiene en cuenta el valor de uso de las mercancías que desea adquirir en el curso de sus negociaciones. Bajo tales condiciones, cada hombre intenta conseguir por medio del intercambio solo aquellos productos que directamente necesita y rechaza los que no necesita o ya posee de manera suficiente. Y aquí es donde quiero volver sobre esa tercera diferencia que Moss observaba entre nuestras economías de mercado y las economías del don. Recordamos esas tres diferencias. El sujeto elemental de los intercambios y de las obligaciones contractuales no es el individuo, sino la colectividad. Esos intercambios y obligaciones contractuales no son meramente transaccionales, sino que forman parte de vínculos sociales mucho más generales y mucho más duraderos. Y, en tercer lugar, los intercambios entre colectividades, o lo que Moss llama prestaciones y contraprestaciones, aunque se lleven a cabo con la apariencia de actos voluntarios, en realidad no son tal. Existe una obligación social tanto como para dar, como para recibir, como para reciprocar, para devolver esa prestación en un futuro cuando la otra parte lo necesite. Precisamente porque los intercambios en estos sistemas económicos representan vínculos de asistencia mutua, el rechazar o interrumpir el flujo de intercambios supone rechazar o interrumpir el compromiso de apoyo entre las partes cuando éste sea necesario, y por tanto faltar a esa obligación puede considerarse como un acto de agresión o incluso una declaración de guerra, porque la parte que rechaza o rescinde el vínculo de intercambio está rechazando o rescindiendo el crédito que la otra parte había adquirido o deseaba adquirir con la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos. Sí, es demasiado largo. Y en una economía en la que los vínculos de asistencia mutua son tu crédito o tu seguro, que al mismo tiempo son tu fuente de acceso a recursos que necesitas cuando los necesites, que un grupo pierda uno solo de esos vínculos ya puede suponer una amenaza para su supervivencia. Por tanto, y al contrario de lo que suponía Menger, en economías primitivas como pueden ser las economías de prestación total y sobre todo las economías de potlatch, son economías mucho más vulnerables a contingencias climáticas, a la disponibilidad de caza o de pesca, a la salud de su ganado, a conflictos con otros grupos humanos, etc. Precisamente porque están sujetas a una mayor incertidumbre a futuro, lo que tienden a valorar más no es el valor de uso de aquello que está al alcance de la mano, sino el valor de uso de aquello que no lo está, de aquello que sabemos que necesitaremos en un futuro, como comida o agua, pero que no sabemos si tendremos acceso a ello o no, y por ello preferimos desprendernos de parte o incluso de la mayoría de esos recursos en el presente, desprendernos de lo que está al alcance de la mano, para con ello establecer obligaciones crediticias con otros grupos que nos garanticen una mínima seguridad material en el futuro. Es por esto que la reciprocidad se establece como una obligación social en estas economías, porque literalmente puede suponer una cuestión de vida o muerte para los mismos individuos o para la entidad de grupo. Por tanto, ni necesariamente se atesoran los bienes de uso disponibles al presente, ni necesariamente se rechazan los bienes de uso que se nos ofrecen pero que no necesitamos inmediatamente, porque la utilidad preponderante de estos bienes no es la satisfacción de nuestras necesidades presentes, sino su capacidad para reportarnos vínculos de asistencia mutua con otros grupos, que a su vez nos permitirá satisfacer nuestras necesidades futuras y sobre todo las de nuestros hijos. Por tanto, y como podemos observar, tanto los sistemas de prestación total como los sistemas de potlatch son infinitamente más complejos que los modelos hipotéticos de economías naturales, que tanto han influido y continúan influyendo en la perspectiva histórica del pensamiento económico occidental. Ante esta información, una posible reacción sería decir, bueno, vale, ¿y qué? Es decir, vale, las economías sin dinero o sin mercado, tal como nosotros lo concebimos, son más complejas de lo que pensábamos. ¿Y qué? Y me alegro de que me lo preguntéis porque la verdad es que importa, y bastante, porque esta información altera significativamente nuestro entendimiento del ser humano y de sus patrones de comportamiento con relación a los recursos económicos y a otros seres humanos. Es información que nos aporta precedentes distintos de nuestro propio comportamiento económico como especie, de cómo los seres humanos reaccionamos ante realidades universales como pueden ser la escasez, la incertidumbre o la dependencia de grupo. Por tanto, me parece una información fundamental a incorporar en nuestro pensamiento económico, especialmente para aquellas corrientes teóricas centradas precisamente en las motivaciones y los comportamientos de los individuos, como puede ser el caso de la llamada escuela austríaca. Pero por encima de todo me parece una información de gran relevancia a la hora de entender mejor nuestra propia sociedad,
Moss dedica la conclusión de su ensayo precisamente a esto, a extraer de los casos etnográficos de su análisis una serie de lecturas y de lecciones morales que, en su opinión, deberíamos incorporar en nuestras sociedades de mercado. Conectando con el eje simbólico de su análisis del que hablábamos al principio del vídeo, el autor considera que las políticas de inspiración socialista implementadas en Occidente El autor considera que todo esto representa un retorno a nuestra moralidad verdadera o natural, la cual él denomina moralidad de grupo y califica como eterna. Este retorno a nuestra moralidad natural como seres humanos vendría de la mano de recuperar el don como principio económico, es decir, un valor que se transmite de una parte a otra y que con ello lo que hace no es poner fin a una interacción meramente transaccional, sino que en virtud de sus propiedades simbólicas lo que hace es cimentar o perpetuar un vínculo de asistencia mutua. La devolución de un don que previamente se ha recibido no liquida la obligación contractual, sino que la afianza o incluso la incrementa. Esta es la lectura que Moss efectúa de la realidad social y política de su tiempo cuando hace la siguiente reflexión. Toda nuestra legislación sobre seguridad social, ese socialismo de Estado que ya existe, se inspira en el siguiente principio: el trabajador ha dado su vida y su trabajo a la colectividad por un lado y a sus patrones por otro, y si bien el trabajador debe contribuir a su propio seguro, aquellos que se han beneficiado de sus servicios no han saldado su deuda con él mediante el pago del salario, y el propio Estado, representante de la comunidad, le debe, junto con sus patrones y con su propia contribución, una cierta seguridad en la vida, contra el desempleo, contra la enfermedad, contra la vejez y contra la muerte. Ante todo, estamos regresando, y hay que regresar, a las costumbres del gasto noble. Es necesario que, como en tantas otras sociedades contemporáneas, salvajes y en extremo civilizadas, los ricos vuelvan a considerarse libremente y también de manera forzada como una especie de tesoreros de sus conciudadanos. Las civilizaciones antiguas, de donde provienen las nuestras, tenían unas el jubileo, otras las liturgias, coregías y sisitías, comidas colectivas, los gastos obligatorios del edil y de los personajes consulares. Habrá que remontarse a leyes de este tipo. Es necesario que haya más buena fe, más sensibilidad, más generosidad en los contratos de servicios y de inmuebles, de venta de productos de primera necesidad, y sin lugar a dudas habrá que encontrar la manera de limitar los frutos de la especulación y de la usura. Podremos estar o no de acuerdo con cómo Moss interpreta las implicaciones políticas de los precedentes antropológicos que recoge en su estudio, pero personalmente me parece una interpretación de gran relevancia actual por varios motivos. Primero, por su influencia en el desarrollo de la izquierda académica, en la antropología y en las ciencias sociales del último siglo, que a su vez ha influenciado de manera determinante en muchos de los debates que ahora afrontamos como sociedades en Occidente. De ahí mi mención inicial a Karl Polanyi y a David Graeber, cuyos respectivos análisis e interpretaciones políticas son un jardín que iré cubriendo en sucesivos vídeos en este canal. Y en segundo lugar, considero que el autor, al margen de la valoración positiva que efectúa al respecto, acierta al apuntar que en las economías occidentales es el Estado quien, a través del intervencionismo social y de la redistribución forzada de riqueza, quien se ha arrogado para sí las funciones de colectividad y de asistencia mutua que nos son propias y naturales como seres humanos. Y en parte de aquí surge la idea para este vídeo. Esto es una opinión puramente personal, pero cada vez estoy más convencida de que el sin Dios político al que estamos asistiendo en países como España obedece, al menos en cierta medida. Obviamente existirán multitud de factores que con un poco de suerte ayuden a explicarlo, pero creo que se están poniendo de relieve ciertos patrones humanos de comportamiento social a los que hacía referencia al comienzo del vídeo y que se estudian desde la antropología, que están siendo canalizados y manipulados por nuestra clase política. Lo que observo como antropóloga y desde mi punto de vista personal es que, por ejemplo, estructuras culturales y cognitivas a través de las cuales procesamos conceptos como crédito, aseguramiento o reciprocidad están siendo instrumentalizadas para justificar un sistema de pensiones que en última instancia juega en contra de lo que esos mismos conceptos representan, sobre todo según se vayan sucediendo futuras generaciones tanto de pensionistas como de trabajadores. O veo cómo la seguridad para nuestra propia supervivencia, que de manera natural buscamos en el grupo, se utiliza como pretexto para inflar cada vez más la fiscalidad de un estado de supuesto bienestar que paradójicamente atenta contra nuestra capacidad colectiva para prosperar como sociedad civil, siempre, por supuesto, en beneficio de aquellos que de esta forma sí ven incrementado su bienestar. Considero que la antropología ofrece un cuerpo de conocimiento realmente útil para analizar y hacer frente a esta situación, entre otros motivos porque nos permite ampliar nuestro repertorio de precedentes sobre posibles modelos de organización colectiva,
cómo funcionan, qué podemos aprender de ellos y especialmente cómo podemos integrar esas enseñanzas para construir una sociedad civil con mayor interdependencia interna y por tanto menor dependencia del Estado. En definitiva, una sociedad más solidaria y sobre todo más libre. Para ello, me parece esencial mejorar nuestro entendimiento sobre cómo los seres humanos percibimos y nos relacionamos con distintas realidades y procesos económicos. Y a este y otros muchos respectos que iré abordando en este canal, la antropología puede aportar perspectivas únicas y realmente valiosas, que es lo que espero haber comenzado a mostrar, aunque solo sea como introducción, en este vídeo. Esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado otro día más y hasta la próxima.